¿Sabías que la creadora de Harry Potter estuvo a un paso de rendirse? Pasó de vivir con ayudas sociales a convertirse en una de las mujeres más influyentes del mundo. Esta es la historia de J.K. Rowling, y lo que nos enseña sobre superar adversidades y creer en nuestra magia interior. Era un momento de desesperación. Sin trabajo, viviendo de ayudas sociales, J.K. Rowling luchaba por mantenerse en pie. Pero entre las dificultades, encontró la única cosa que la hacía sentir viva: escribir. Fue en un simple viaje en tren cuando la chispa creativa surgió. No tenía ni un bolígrafo para escribir, pero en su mente ya había comenzado a formarse la historia de un niño mago llamado Harry. Sin un lugar tranquilo para trabajar, J.K. Rowling se refugiaba en cafeterías. Con su hija al lado, plasmaba sus ideas, página a página, en busca de un pequeño destello de esperanza. Las puertas seguían cerrándose. Una tras otra, las editoriales rechazaban su libro. Pero ella no se rendía. Cada carta de rechazo era un paso más en su viaje, no un final. En ese viaje en tren, la magia había comenzado. Era más que una idea. Era un mundo que ella podía ver con claridad, aunque aún faltaba convencer al mundo real de su valor. A veces, todo lo que se necesita es creer. Visualizaba su historia con tal fuerza que podía ver la magia en el aire. Las noches se hacían largas, pero su determinación no menguaba. Era su única salida, la única forma de darle a su hija un futuro mejor. La magia de Hogwarts cobraba vida en su mente. Era más que un sueño, era un lugar de esperanza y aventura, no solo para ella, sino para todos los que pronto lo descubrirían. Los días eran duros, y las noches también. Pero mientras su hija dormía, J.K. Rowling escribía, luchando contra el cansancio y la incertidumbre. Cada rechazo dolía, pero también la fortalecía. Sabía que su historia debía ser contada, y que un día alguien le daría una oportunidad. No se trataba de cuántas veces había fallado, sino de cuántas veces volvía a intentarlo. Cada día, cada página escrita, era una victoria sobre el desaliento. Incluso cuando salía a caminar, la historia la seguía. Harry, Ron, Hermione, se convirtieron en una parte de su vida tanto como su hija. Aunque el miedo y la incertidumbre la acompañaban, seguía escribiendo. No se trataba solo de un libro, se trataba de demostrar que podía cambiar su destino. Y entonces, una carta fue diferente. Un editor decidió dar una oportunidad a la historia de Harry Potter, y fue ahí donde la magia comenzó a llegar al mundo. Con el corazón latiendo fuerte, abrió la carta. Era la oportunidad que había esperado durante tanto tiempo. Entre lágrimas, J.K. Rowling supo que había valido la pena no rendirse. Todo ese trabajo, todo el dolor, la habían llevado hasta este momento. Cuando sostuvo el primer ejemplar de su libro, fue un momento indescriptible. Aquel niño mago que había imaginado en un tren, ahora estaba listo para encontrarse con el mundo. Firmar ese contrato fue mucho más que un acuerdo comercial. Fue la validación de años de lucha, de noches sin dormir, de creer cuando todo parecía perdido. Pronto, Harry Potter estaba en los estantes de las librerías. Era solo una pequeña librería local, pero para J.K. Rowling era el comienzo de algo grande. Ver a los niños y adultos emocionados con su libro le hizo darse cuenta de que su historia había logrado tocar los corazones de muchas personas. Ya no estaba sola en este viaje. Los niños empezaron a disfrazarse como los personajes de su historia. Se emocionaban, se sentían parte de la magia. Lo que alguna vez fue un sueño solitario, ahora era compartido por miles. J.K. Rowling sabía que la magia apenas comenzaba. Había conseguido cambiar su vida, pero también estaba cambiando el mundo, un lector a la vez. La esperanza y la magia que había encontrado dentro de sí misma, ahora estaban iluminando a millones. El éxito finalmente llegó, y con él, largas filas de lectores emocionados. Cada libro firmado era una conexión, una oportunidad de compartir la magia que había imaginado hace tanto tiempo. Los niños la veían con admiración. Para ellos, no era solo la autora de un libro, sino la creadora de un mundo en el que podían soñar y ser parte. Había creado algo más que una historia. Había creado una comunidad. Los eventos se sucedían y J.K. Rowling compartía su historia con el mundo. Su éxito no era solo sobre libros. Era un testimonio de perseverancia, una historia que inspiraba a otros a no rendirse. Desde la comodidad de su hogar, J.K. Rowling miraba atrás, reflexionando sobre su viaje. Cada recorte, cada página, era un recordatorio del camino recorrido, de cómo las peores circunstancias podían ser el punto de partida para algo extraordinario. Los premios llegaron, y con ellos el reconocimiento. Sin embargo, más importante que cualquier trofeo era el saber que había llegado a los corazones de millones de lectores.
Eso era su verdadera victoria. Pero, al final del día, lo que realmente importaba era poder compartir su historia con su hija. Ese fue siempre su propósito: crear algo que pudiera inspirar a los más jóvenes a soñar, incluso cuando las cosas parecían imposibles. Frente a la multitud, compartió un último mensaje: cree en tu magia. Todos tenemos algo extraordinario dentro de nosotros. Solo necesitamos el valor para dejarlo salir. Desde un rincón, observaba a sus fans disfrutando del mundo que ella había creado. Cada sonrisa, cada disfraz, era un testimonio de cómo sus palabras habían cobrado vida, inspirando a toda una generación. La historia de J.K. Rowling no es solo sobre escribir libros, es un testimonio de lo que significa nunca rendirse. Si ella pudo transformar su vida desde la nada, ¿por qué no tú? Recuerda, todos tenemos magia dentro de nosotros. Solo necesitamos creer en ella.